Bienvenidos a Universidad en Línea, recordándoles que este espacio no solamente va por este canal YouTube, sino también a través de Unión Radio 93.7 FM. Vamos a recordarles que por el canal YouTube y también los que nos escuchan por radio pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestra página web www.universidadenlinea.com.be y también pueden y deben hacer sus comentarios a través de nuestro canal YouTube. Ya lo saben. Esperamos sus sugerencias, comentarios y que compartan esta entrevista. Con nosotros vamos a estar conversando con María Alejandra Malaver Bellorín. Ella es ingeniero de sistema, egresada de la Universidad de Oriente, con formación a nivel de posgrado en el área de estrategias comunicacionales, política, gerencia de la comunicación. Su compromiso con la comunidad nos ha hecho invitar a la Universidad en Línea. Ella tiene un espacio muy famoso, muy seguido, muy especial a través de Unión Radio. Y yo quiero conversar con ella todo el periplo de su compromiso y su interés por el área de la comunicación, porque somos testigos de su constancia, de su buscar ese espacio de educación, de profundizar en el tema de la comunicación, yo diría de una comunicación inteligente y con propósito. ¿Cómo estás, María Alejandra? Nos encanta tenerte en Universidad en Línea. Bueno, me encanta tu invitación, Mari, mis respetos hacia el tema comunicacional, porque realmente en mi caso soy ingeniero de sistema, como bien lo mencionas, y luego me apasionó el tema de la comunicación, no desde el punto de vista empírico, sino que lo hemos venido estudiando a pesar de no habernos convertido en comunicadoras sociales, que tú siempre estabas diciendo, ¿cuándo lo vas a estudiar? ¿Cuándo lo vas a estudiar? Pero Ya lo estudiaste. no lo he hecho en algún momento de la vida porque sabes que uno se casa, luego tiene hijos y emprende algunos cuantos proyectos que no puede dejar sin terminar, ¿no? Yo soy de esas personas que me encanta terminar todo lo que empiezo y quizás, si Dios me lo permite, en algún momento lo haremos porque me parece y respeto mucho la profesionalidad. Respeto mucho los gremios, de hecho, soy gremialista en el caso de los ingenieros, también en lo que tiene que ver con la consultoría política. Lo que pasa es que yo creo que hay algo en el corazón de cada quien que te dice hay que buscar soluciones más allá de los problemas. Yo digo que cuando hay un problema hay una solución. Sin embargo, a veces, y quizás a los venezolanos nos ha costado muchísimo lograr algunas soluciones en lo que respecta a nuestra vida y aquellos que amamos nuestro país y que quizás tengamos a la familia acá, decimos, wow, ¿cómo hacemos para mantenernos acá y buscar sin tanto problema, sin quedarnos en la denuncia, ver cómo solucionamos lo que muchos plantean solamente desde la denuncia? Y yo digo, bueno, cuando empiezo a buscar, empiezo a aprender que muchos de nuestros problemas vienen por la vía de la comunicación. Totalmente de Y acuerdo. eso lo podemos traspolar incluso hasta a la familia, ¿no? Y allí, pues entendí que, bueno, hay que meterse en política antes de yo meterme en la comunicación, me metí en gremios, me metí en la política, para tratar de ver cómo conseguíamos soluciones. Y resulta que yo creo y afirmo que la política, y así como lo dijo el Papa una vez, lo dijo en Italia, lo dijo en Brasil, el Papa Francisco, el actual Papa, de que la política es una de esas actividades más misericordiosas, porque a veces las personas dejan de atender su familia por irse a la calle a atender a un colectivo. Sí, Y hablaba de que todos los laicos deberíamos participar de la política, porque al final la política nos afecta en todo, ¿no? Cuando hablamos de política, yo no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de las claro. políticas que los gobiernos deciden para nosotros. Por ejemplo, y tú debes tener una queja en particular, pues, y todos vamos para allá. El tema del seguro social que en un momento fue ejemplo en Latinoamérica y Sí, resulta que ahora, bueno, eso de las pensiones, las medicinas o en las total. condiciones que están los hospitales es un chiste. Mira, Es pero una falta de respeto. totalmente, pero te atajo porque indudablemente que este tema apasiona y habría muchas cosas
que comentar y por supuesto que uno como comunicador, y te involucro por supuesto porque no solamente eres una ingeniera formada en nuestra casa más alta del oriente del país, sino además preocupada del tema de comunicación y tú dices, no soy comunicadora social, pero te has formado en el área y hay que reconocerlo y eso se llama compromiso social. No asumir la comunicación como un hobby, sino como un compromiso para cambiar conductas, para cambiar actitudes. Y tocabas el tema de la política. Si hay una, si pudiéramos llamarlo profesión sin prestigio, es precisamente la política. La gente no cree en los políticos. Yo no diría que en la política como la filosofía de buscar el bien colectivo, sino en los políticos, porque bueno, hemos tenido suficientes ejemplos en la historia mundial y nacional sobre el mal uso de la política para, bueno, envolver, manipular y bueno, buscar prebendas personales. Tú en tu formación tienes la consultoría política. ¿Qué podemos hacer con los políticos en Venezuela para cambiar su enfoque y para que la gente vuelva a creer nuevamente en esos liderazgos, en el tema político? Mm. Bueno, justamente por eso me apasioné y yo dije, bueno, esto hay que estudiarlo. Yo soy de las personas que me gusta profesionalizarme en las cosas y por eso te dije, tengo un compromiso ahí con la comunicación social, más sin embargo, pues estudié consultoría política, marketing político, comunicación estratégica, un poco para entender esto, ¿no? Porque todo en la vida y la política en sí es una negociación permanente y para tú negociar necesitas comunicarte bien, necesitas decir cuáles son tus intereses, conocer un poco cuáles son los intereses del otro desde la escucha activa y hay que saber, o sea, hay metodologías para todo eso. Yo dije, oye, esto está tan complicado que hay que estudiarlo y tratar de entenderlo. Y la política se mete en nuestras vidas. Yo te lo decía en el tema del seguro social. ¿Por qué? Porque es una decisión política la que te hace llevar a la situación en la que está el Seguro Social en este momento. Ahora, si hay una decisión política que eso cambie, que la toma un gobernante, la toma un funcionario político desde su propio equipo de políticos y sus propuestas, pues todo, al final todo nos afecta en la moneda que tenemos, las vías en las que circulamos, los servicios públicos, o sea, Total. todo. Entonces, si esto vemos un ejemplo, pues cómo es dentro de nuestras propias familias, nosotros tenemos que manejar la comunicación, la negociación y la propia política. O Ujú, sea, hay políticas en casa, normas en la casa de cómo deben hacerse las cosas, de ujú. quién es el responsable de esto, quién es el responsable de aquello. Y al final, pues esto a mí me ha servido hasta para crecer en la vida, para entender, mira, Claro. si tú no te metes en la política desde tu propia acción individual aportando algo, pues difícilmente va a haber cambio. O sea, como ciudadanos somos agentes de cambio. Entonces tenemos que tomar decisiones que no solamente piensen de la puerta de tu casa para adentro, sino que también entiendas que todo lo que hace afecta a tu familia, a tu entorno dentro de tu comunidad, a, digamos, condominio, para irnos luego a la comunidad, para irnos luego al municipio, para Claro, luego claro, al claro. estado, y todo no, nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, desde lo particular a mí siempre me ha inspirado un poco a apoyar al colectivo. Ah, Soy mira. udista y me encanta por eso siempre lo que haces, siempre lo que hablas, siempre te escucho y pensar, por ejemplo, de que yo no puedo aportar algo por mi universidad, la casa más alta de donde yo egresé y no hacer nada por eso, pues uno no puede ser indiferente, pues hay que hacer Pero mira, todo. María Alejandra, pero te preguntaba algo en concreto. ¿Por Ujú. dónde comenzar? Tú eres consultora en el tema político. Me imagino que Sí, de alguna manera orientas a los gobernantes o al que se sí, deje claro, orientar para buscar ese consenso y ganar claro, algo que es tema de comunicación, que es la credibilidad. ¿Cómo claro, creer en los políticos? Ahorita, bueno, si vamos a hablar del tema político, bueno, muchos candidatos para las primarias, se habla de la posibilidad de un consenso en un candidato único. Si se logra o no, ya eso será tema de al día siguiente qué va a pasar, ¿no? Pero, ¿por dónde empezamos allí?
cuando abordas el tema político ya desde el aula de clase, porque déjenme decirles que María Alejandra es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, y dictas cátedra, cada programa tuyo es una cátedra, y te lo he dicho, de verdad que me encanta la estructura del programa, porque permite al final reflexionar sobre el tema abordado, y es lo que hacemos en el aula de clase, definitivamente. Pero volviendo al tema, ¿por dónde comenzar para que se vuelva a creer, no diría en la política, en los políticos, o sea, en el que ejerce la política como un medio de vida, porque es una profesión, definitivamente? Mira, primero voy a invitarlos a escuchar Gente y Ciudad de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Siempre estamos pensando en esto, en el crecimiento ciudadano. Fíjate, yo creo que todo ha evolucionado, tanto la política como la comunicación. Ujú, Y quizás estamos tanto en política como en comunicación en un momento de crisis. Y ujú, si pensamos que estamos en crisis, quizás algunos se agobien, pero otros deben pensar en que hay una oportunidad de cambio y ujú. hay que ponerse en esa posición. Si hay políticos que no lo entienden, se van a quedar atrás. Quizás no podemos pensar en la inmediatez, pero se van a quedar atrás. En el caso particular, pues se los digo a los políticos. Y en el caso de la comunicación, pues hay profundos desafíos y tú Total. debes hablar más que yo de esto, porque en un momento el político hablaba en un meeting en una manera Ujú, no bidireccional, unidireccional, total. utilizaba un medio que no encontraba respuesta y hoy en día hay una fragmentación comunicacional, hay muchos medios por donde comunicar, hay mucha publicidad, hay mucha distracción en la propia ciudadanía que pues hay que profesionalizarse para poder comunicar. Y entonces pues ellos pensaban como para tener mejores gobiernos, gestiones que de verdad conecten con la gente, que es lo que falta, no hay conexión. Ujú, Un político está para ejercer el poder desde el servicio, ofrecer propuestas que solucionen los verdaderos problemas de la gente. ujú. Ahora, ¿ese político es adivina? No, la gente tiene que saber comunicar cuáles son sus problemas, plantearlos formalmente y luego que logre que esa agenda ciudadana entre en la agenda de gobierno y se convierta en una política pública. Y cuando digo política pública es que entró en el presupuesto del gobernante para que Sí, entonces le solucionen la calle, el problema del agua, el problema de la luz. O sea, tiene que entrar allí, pero no es adivina, si no lo va a hacer a motus propio porque tiene 4 o 5 años o 6 años para ujú. lograrlo. Entonces, él va a hacer algo, pero si no, él por su parte no busca comunicarse, él y su equipo, con la gente, vamos a tener problemas. Deberían haber políticas en los políticos que busquen a través del estudio, de las encuestas, de la opinión pública, de entender qué quiere la gente. Y por su parte, la gente tiene que hacer su esfuerzo para organizarse y comunicar. En otra época, Claro. y nosotros lo somos, y tú sabes que yo estoy en el área gremial, buscábamos agremiarnos para entre ser más personas lograr generar la presión y comunicar lo que queríamos. Pero hoy también están las redes sociales, las páginas web, o sea, hay muchas maneras de comunicar y organizarnos y decir, mira, esto es lo que esta comunidad requiere. O sea, el grupo WhatsApp, el grupo Telegram, o sea, ahorita hay muchas maneras de organizarse y poder comunicar lo que quiere. Ahora, aquel político que quiera hacerse el sordo y no escuchar a la gente A es eso un tema. digamos. A eso Sí, iba justamente. pero también, ojo, hay que entender que tú estás en un medio de comunicación, tú estás los sábados y domingos de tal hora a tal hora. Que Ujú. entonces, fíjate, a ti no te da tiempo de hablar de todos los problemas de la gente. Entonces la Imposible. gente tiene que esforzarse en que entienda cuáles son tus medios de comunicación, te escriban, te digan, esto es lo que necesitamos, Mari, por favor, dilo en los medios y tú vas a hacer una priorización porque no nos da tiempo de comunicar Fíjate todo. que hay otro problema, y bueno, y tú eres consultora en esta área política, y es que si antes, y te voy a hablar de los periodistas, de los comunicadores sociales, podíamos organizar una política informativa con el líder que teníamos a nuestro cargo en la empresa donde estábamos Sí, funcionando. Y podíamos organizar eso, ya ahora el político directamente se zumba a los medios sin control. Y te estoy sí, hablando desde los gobernantes hasta
no hay posibilidades si no nos llaman en el momento de crisis. Ocurrió una crisis, entonces que venga el consultor político, Claro. que venga el comunicador a ver cómo lo enmendamos. Pero la verborrea, diría yo, es permanente y por eso incluso la credibilidad se ha perdido. Y por otro lado, lo que tú señalas, la sordera del líder, del gobernante, ¿no? Que escucha nada más su entorno a pesar de que tiene todo ese caudal de información efervescente, falsa o no, porque a veces también por intereses políticos ocurre que se tergiversa información para manejar una situación. Claro. Y a lo mejor también ocurre un desprestigio del político que cae en esa maraña comunicacional. Es bien complicado el tema comunicacional en este momento. Y de verdad que me encanta conversar contigo sobre esto porque nos permite visualizar un poco el panorama en el que estamos. Y aquí yo diría, sálvese quien pueda, ¿no? Porque de verdad que es bien El último que apague la luz. el último que apague la luz. Sin embargo, hay algo que sí debemos reconocer y es que, bueno, hay gente que ha decidido quedarse en el país, poner la cara y trabajar y entre esas estás tú, que podrías haber también con toda esa formación que tienes, buscar explorar en otros territorios, sin embargo, te mantienes en Venezuela. Sí. ¿Podemos creer en el país, María Alejandra? Yo sí creo, mira, somos un país lleno de potencialidades, falta que haya personas que estén a la cabeza y decidan, y todo es parte de un proceso, porque la gente que obra mal al final le va mal, y si estás en la palestra política, pues estás en lo público, todo se va a saber, aunque por ahí dicen que no hay muerte en política, no hay políticos muertos, ¿no? Al No, final luego pueden revivir, bueno, pero eso tiene que ver con el hecho de que somos seres humanos y podemos pedir perdón y luego continuar, porque inclusive en comunicación política el perdón se valora más, pedir perdón y decir yo mentí se valora más a que tú sigas en una mentira adelante que al final, como decía nuestra abuela, la mentira tiene pata corta y más cuando se maneja a nivel público. Entonces, yo creo que pues esos políticos tienen que reflexionar en función de la gente, en función de su propia familia, en función de la democracia, porque no solamente está pasando en Venezuela, María, está pasando sí, en todas partes. Incluso yo te puedo decir, y dicen pues que Trump es el rey de la posverdad. Al final todo es relativo, nada es total. verdad y estamos manipulados por lo que ocurre en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales, o sea, podemos decir los convencionales y los digitales. Ujú. Y al final eres tú como persona que tienes que evaluar y tomar tu propia decisión, ¿no? Entonces eso es como el ejercicio de la libertad. Tú agarras el camino del bien o agarras el camino del mal, porque en la consultoría política, pues yo tengo colegas que están Claro. asesorando a otro sector, pues y yo no lo voy a hacer, pero hay otros que lo están haciendo y yo me puedo dar cuenta pues que hay gente que está asesorando. Y entonces yo, por ejemplo, te digo, en el cuento de los inhabilitados, Ujú. en política, en una campaña política, el librito te dice, tú eliges, ¿no? Entonces yo como consultora EPA vamos a elegir a nuestro adversario que está utilizando quizás un sector, bueno, vamos a inhabilitar, pues. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo el otro sector Ujú. para entonces contrarrestar? Entonces, bueno, si no está haciendo nada, y hay toda una responsabilidad de la gente atrás. Antes, yo creo que las democracias exigen la existencia de partidos políticos, pero los propios partidos políticos están hacia afuera diciendo libertad, democracia, ¿y qué hay internamente? Hicieron Exacto. elecciones internas, Ujú. son los mismos de siempre que están dirigiendo los partidos políticos. Entonces, al final tienen que hacer una profunda reflexión, dar oportunidades a otros. Yo creo que estamos en el momento del liderazgo transformacional, en donde el líder es más líder en la medida que impulse otros liderazgos, ¿no? Por Claro, ejemplo, en el caso de un candidato a presidente en este momento, dada toda la situación que hay en el país, pues tiene que buscar al líder de Anzoátegui, al líder de Nueva Esparta, al claro. líder del Distrito Capital, al líder de Mérida, al líder de Táchira, y además a los líderes a su vez de sus propias comunidades, a los líderes el que sabe más de agua, el que sabe más de luz. O sea, hay muchos que están tratando de hacer cosas y simplemente no se han organizado y no hemos entrado en cuenta que al final
cada quien desde de su propia preparación, desde su propia habilidad, de su propia creencia, de su propio crecimiento en valores particulares, cada quien con su acción individual puede hacer crecer el país. Y Entonces, tocas, simplemente es tomar la decisión y decir, voy a dar lo mejor de mí ¿no? Entonces, estás es lo que tocando, también nos ha faltado. estás tocando un punto bien importante y tiene que ver con los méritos. Méritos que se han desdibujado en todos estos Sí, años. Y no vemos eso que tú dices, ese liderazgo de méritos. El que sabe más de agua, el que sabe más de tierra, el que claro. sabe más de tecnología, es el que debemos congregar. Y el punto importante de la educación. Y tocabas otro punto, Alejandra, y te digo, bueno, ella se llama María Alejandra como mi hija, así que si me equivoco el nombre, ya, ya bueno, pero para lo puntual, también hablabas de la importancia de organizarnos. Y ustedes en el Colegio de Ingenieros tuvieron una organización muy importante, de mucho mérito, de mucha responsabilidad. Los líderes en el tema de la ingeniería estaban allí haciendo una propuesta de país. ¿Qué pasó con esa propuesta de país? Bueno, quizás ese fue el punto de partida para yo meterme en todo esto, ¿no? Porque nosotros creíamos que podíamos estar impulsando políticas públicas y le llevamos un documento de cambio a cada uno de los responsables y con la competencia, tanto entes públicos y privados, de hacer los cambios y de las propuestas que nosotros como profesionales decíamos, mira, por aquí va la solución. Y resulta que mientras nosotros no hiciéramos un esfuerzo de que las propuestas que nosotros veíamos como solución entraran en un ámbito de debate entre otros profesionales en ese estilo. Y además de eso, que lograr que se convirtieran en una política pública real, es Claro, decir, entrar en el presupuesto público, pues resulta que eso no está ahí, como muchos otros proyectos están engavetados y nosotros estamos tratando de hacer los esfuerzos para que, pues es así, o sea, ¿cómo tú vas a cambiar las cosas a nivel de salud si no buscas un médico especializado en el área? O sea, aquí tenemos profesionales que hemos sido, inclusive hemos exportado tanto total. tu programa Universidad en Línea, ¿cuántos no se han formado de una Ujú. tendencia política u otra? Que Sí, quizás sí, lo que pasa es que les ha faltado decir, mira, el centro es el ciudadano, el centro es la gente, el centro es tu claro, país, se nos está yendo de las manos. Vamos a tratar de impulsarlo y hacer el cambio, ¿sabes? Entonces, no, algunos se han ido del país y hay que entenderlos porque también uno tiene familia, tiene hijos, claro. tiene oportunidades y no se están dando en el país, pero entonces hemos exportado, imagínate, cuánto se ha invertido, por ejemplo, en la UDO. Yo pagaba Sí, 40 bolívares en mi época, en el año, yo me gradué en el año 99 y pagaba 40 bolívares el semestre, imagínate tú, exacto, no un había chiste excusa. porque, bueno, tienes Sí. que sumarle el poco de ceros que le quitaron, pero el país invirtió en mí. Entonces, Exacto, ¿cómo me van a dejar ir? Yo estoy aquí. Entonces, ¿cuánto nos hemos ido? ¿Cuántos profesionales no hay especialistas en cada una de las áreas que si nos unimos y nos encontramos y discutimos y debatimos, podemos lograr la solución a tantos problemas? Claro, hay que priorizar, pero yo creo que hay muchos venezolanos en muchas partes del mundo que podemos juntos venir acá y a razón de las potencialidades que tiene el país y de su propia gente, podemos echar a este país para ahora adelante. Yo creo que vamos, sí. vamos a llorar juntas, porque yo creo que hay cosas que nos duelen a las dos. Sí, Hablamos de la educación como algo fundamental, definitivamente, total. pero entonces vemos cómo la educación está destruida en Venezuela. Las Mm, universidades están arrasadas. Y yo, bueno, regresé este año del exterior y, bueno, es para sentarse a llorar, ver la destrucción progresiva de nuestras universidades y como nos duele la UDO, yo voy a empezar por la UDO. El campus terrible. universitario de Udo Bolívar está destruido totalmente. Me En estos días gradué. veía un video totalmente. El campus universitario de Sucre no solamente destruido, quemado hasta Terror. parece, no sé, el foro romano, acabado, la destrucción total. Igualmente en los otros núcleos universitarios. Volteamos el sistema de salud, los hospitales, la salud pública no responde a las necesidades del individuo. Antes yo recuerdo que cualquier emergencia uno corría al hospital porque ahí estaban los mejores médicos y tenías atención incluso gratuita hasta la medicina y ahora lo hemos destruido. Bueno, la salud, la educación,
bueno, los servicios básicos, la seguridad. Entonces, bueno, el ambiente es bien desolador, sin embargo, el reto es del mismo tamaño de la desolación, ¿no? Y bueno, Claro. no nos queda sino lo que tú estás comentando, convocar a los que estamos, eh, pensar positivamente que los que se fueron están a la espera de volver y volver a apuntalar el país. Bueno, el petróleo, por favor, ¿cuántos petroleros no se han ido del país y Imagínate, están destacándose en el exterior? No total. solamente en la explotación petrolera, sino en la docencia, en la educación, en principales universidades del mundo. Entonces, bueno, no te quiero deprimir, pero como tú eres la orientadora política, dime qué vamos a hacer con esto que tenemos, porque es volver a empezar de cero. Es un reto, definitivamente. Claro, es un aprendizaje, o sea, quizás teníamos que, los venezolanos no valoramos quizás en algún momento lo que tuvimos, ¿no? Porque pudiéramos decir que hubo una transición de una dictadura de derecha a la democracia y luego pues nos cegamos, y lo decía Bolívar, pues que mucha gente, mucho tiempo en el poder pues enferma a la gente, y más cuando el poder no se entiende desde el punto de vista del servicio, porque se está en el poder para servir al ciudadano. Y si el ciudadano se organiza, pues ese que se cree muy apoderado, pues cae en el precipicio, porque toma la decisión y le pasa factura y en la próxima elección lo cambia. Pero al Claro. final, pues hay muchas metodologías comunicacionales que generan miedo, que generan desasosiego. Entonces, hay que no perder la esperanza. Yo, para mí, pues el hecho de que alguna vez el país sigue teniendo sus mismas potencialidades y tenemos dentro de esas potencialidades a la gente, que hay gente que está en el país y otra que está afuera. Quizás yo no digo regresen, pero yo no creo que ningún venezolano no vaya a apostar a las mejoras de su país. Ujú. Simplemente, pues debemos organizarnos para un cambio. Y yo creo incluso que quienes están en el gobierno en este momento entienden que como están, no pueden seguir así. Tú ves, si nos vamos al Es hecho de la cierto. campaña política, cómo Ujú. van cambiando el rojo por el azul y van poniendo un poco de cambio y se van incorporando y acercándose. Imagínate a ver a un sector de izquierda sentado con los empresarios, los hemos visto, porque si no se convierten en impopulares y al final la gente le va a pasar factura. Hoy vimos lo sucedido en Argentina. Al final la gente terminó rechazando un sector y el otro, ¿no? Vamos a ver qué pasa en noviembre en las elecciones de Argentina. Bueno, terrible el panorama de lo que está ocurriendo en Ecuador, pero vendrán cambios. O sea, yo creo que al final las democracias son en la medida de como nosotros los ciudadanos nos organicemos y decidamos que sean. Decía Churchill que la democracia es el peor sistema que existe, el peor sistema político que existe, con la excepción de todos los demás, porque somos nosotros los que tenemos que decidir cómo Total. tiene que ser. Entonces ahí es donde está la esperanza. Decía Erika Chenoweth, que fue una estadounidense que hizo una tesis para donde estudiaba la transición de las dictaduras a las democracias, para ver si se hacían a través de la lucha violenta o la no violenta, y resulta que su resultado, ella venía convencida de que era violenta y resulta que no. A través de la lucha no violenta se logran los cambios. ¿Y sabes cuánto porcentaje se necesita de la sociedad para que haya ese cambio a través de una organización no violenta? Bueno, 5 o 3% de la comunidad. O sea, no lo tenemos que Ah, entender todo. Por eso yo dije, bueno, entonces yo me pongo a formar a la gente y ahí va mi cooperación y mi conciencia tranquila. Quizás no lo voy a ver, pero por lo menos me voy tranquila de este mundo pensando, hice y di mi aporte. Entonces, yo creo que si más nos ponemos cada quien a dar lo mejor de sí para el cambio, yo creo que sí. Vamos a esperanzarnos y yo creo que sí. Venezuela lo merece y los venezolanos amamos mucho este país, pasamos mucho trabajo en otros lugares, ¿sabes? Con la comida que no es, sin la familia, entonces aprendiendo otro idioma, todo. terrible. No hay nada Pero más cómodo que la casa, por eso yo creo que sí podemos esperanzarnos y al menos mientras yo esté aquí y mis hijas no me alejen del país sí, porque al final la familia es la familia, ¿no? Y yo creo que sabes que la familia es el centro de la sociedad, entonces nosotros como madre no podemos tampoco abandonar a la familia, es nuestra responsabilidad directa, entonces allí también va parte del cambio y gran
gran parte de nuestro aporte. Y te voy a decir, tocaste otro punto clave, de verdad que, bueno, esta conversa debería ser con un cafecito, Bien buena. porque el punto que tocas con la familia, Sí. incluso lo vemos a nivel internacional, es la destrucción de la familia. En el caso de Venezuela, el desmembramiento de la familia, cuando la familia era el núcleo que nos permitía tener la mayor fortaleza, ¿no? Pero esto quizás será el tema de otro programa. Ya para concluir, María Alejandra. Pudiera ser parte de una estrategia para retrasar un poco el cambio, ¿sabes? Eso hay que pensarlo. No, yo estoy convencida de que es así, pero como te digo, eso hay que analizarlo con datos en la mano. Ya para concluir la entrevista, hablamos de cambio, hablamos de futuro, hablamos de compromiso, hablamos del cambio de los políticos, de las políticas, incluso en el tema de la comunicación, pero vamos a empezar por lo chiquitico. Tarea para fin de semana, el cambio de nosotros mismos, porque hay algo que nos refiere a que si no cambiamos nosotros no va a cambiar nada. Una tarea, ¿por dónde empezar el cambio individual en lo personal? En lo personal, caramba. Mira, fíjate, lo personal es antes que lo colectivo. Tú nunca vas a poder ayudar a los demás si en lo personal no estás tranquilo. Entonces, reflexiona a ver tú cómo estás como persona. Tienes que tratar de ser feliz, de divertirte. Una persona feliz es más productiva, ver y reflexionar sobre, porque a veces nos dejan estos problemas agobiantes y es difícil arrancar. ¿Cómo tú vas a ayudar a los demás si no estás bien contigo mismo? Entonces, entender que cada problema tiene una solución y por allí te tienes que parar y luego avanzar. Pues hay que organizarse en tu comunidad. Ve dónde eres útil. Brinda tus habilidades a favor de una solución de algo. No seas indiferente y trata de involucrarte. El país necesita de nosotros y por allí es que debemos comenzar. Yo creo que hay que empezar desde lo personal hacia lo colectivo y mucho de eso nos ha faltado. No se desesperancen, que sí hay posibilidades de cambio. Cuando hay crisis, hay oportunidades. Lo que pasa es que se nos pone una venda en los ojos y no vemos esas oportunidades pasar. No desaprovechemos las oportunidades por estar agobiados por los problemas. Allí es donde yo creo que está la clave y simplemente la principal. En cualquier espacio en el que estés, da lo mejor de ti. Así es. Bueno, y ya para concluir algo así, ¿cómo ponernos en contacto con María Alejandra Malaver Bellorín? @Male Malaver, con R de rumber al final, de radical. No es Malaver, porque muchos me cortan esa R al final. Y V de Venezuela, @Male Malaver, estoy así en todas las redes, por ahí me pueden contactar. Tengo una página web, genteyciudad.org, pero para la labor que estamos haciendo próximamente, y ahí sí me invitas porque estamos haciendo una academia digital de formación ciudadana. La vamos a lanzar el 23 de enero del año 2024, así que ahí me haces otra invitación. Totalmente. Bueno, así hemos concluido la entrevista de hoy con María Alejandra Malaver Bellorín, ya lo saben. Nuestra invitada en Universidad en Línea. Recuérdense Gracias. que estamos también en Unión Radio 93.7 FM. María Alejandra todos los días con su De programa. lunes a viernes, de 11 a 12, ahí me encuentran, Ahí está, 93.7 FM, ahí por está. este dial. Y Universidad en Línea sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana. ¿Les gustó la entrevista? Bueno, Me aprovechen, encantó. coméntenla, denle like, compártanla y envíen sus comentarios. Gracias. Gracias, Mari.